que Maduro pagó a través de PDVSA 250 millones a Sánchez, presuntamente. Segundo, que el dinero se ingresó en una cuenta en Moscú a nombre de un testaferro de Rodríguez Zapatero. Miren, si quieren, esto no estaba previsto, pero les doy el número de cuenta. Cuenta 1003528664 del Russian Standard Bank. Bueno, como esto todo, para determinados delitos, como es la agresión sexual con penetración, el que tiene una mayor sobrerepresentación de largo es por parte de las personas que provienen de África. Para mí hay delitos sexuales que son más graves que otros, ¿no? y el que yo considero más grave, que es la agresión sexual con penetración, en este caso es todavía más alto. Es decir, tenemos al 11,7% cometiendo casi el 45%, que son 6 veces más de lo que en teoría debería. O sea, la reina consorte dándole una palmadita en el brazo al tal Pedro Sánchez, cuyo suegro se dedica a la prostitución, cuyo hermano no sabe dónde va a trabajar, cuya mujer sabe, pero es algo de locos, vamos, de locos. Todo eso es de locos, eso es intolerable. Si no estuvieran medios como el tuyo, Albert, pues menos de la mitad de las cosas no se sabrían y no habría suscitado esa alarma social que hay en torno a este escándalo de corrupción sin precedentes. Bueno, en Estados Unidos se sabe que los componentes que se utilizan para fabricar el fentanilo, que es esa droga que está arrasando en Estados Unidos, son de fabricación china y entran por la frontera de México. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Gracias por seguir en la trinchera, ayudándonos a entender la realidad. Miren, hoy es un día de decepciones y de alegrías. Decepciones porque se confirma todo lo que ha dicho este programa en los últimos 3 años y 5 meses. Y alegrías porque el esfuerzo de muchos colaboradores, de fuentes, de gargantas profundas que nos ayudan a conseguir la verdad de lo que pasa en España y en el mundo, se ven recompensadas por la confirmación de sus investigaciones. Hemos sido pioneros en muchas cosas, nos la hemos jugado, sí, nos hemos arriesgado mucho también. Y desgraciadamente, en cuanto a la política española, no hemos cerrado el tiro casi en nada. Hace 6 meses, el 4 de abril de 2025, seguro que aún lo recuerdan porque tuvo mucha repercusión, dijimos esto: Begoña Gómez estaría tramitando en estos momentos la nacionalidad dominicana. A partir de ahí, una revolución, medios de comunicación llamándonos, algunos para entrevistarnos, otros para insultarnos, hubo de todo. Los verificadores de Ana Pastor y similares diciendo que era todo falso, los medios generalistas ni hablaban del tema o nos criticaban abiertamente. 6 meses después va Víctor de Aldama a Telemadrid con Antonio Naranjo y dice lo mismo. Puedo demostrarlo, que quien ya tiene la nacionalidad dominicana es Begoña Gómez. Pero me dicen, entonces es algo que me dicen y yo no lo puedo demostrar. Pero me lo dicen supuestamente fuentes fiables del país. Entonces, yo no lo sé si la ha firmado o no la ha firmado. Si me hablas de Koldo y de Ábalos, no me consta que hayan solicitado ninguna nacionalidad en ningún país. Exactamente la misma información que ustedes tuvieron a bien escuchar por primera vez hace 6 meses. Pero no solo eso.
Miren, durante toda la entrevista, muy interesante, mintió, Aldama mintió varias veces, también lo contaremos aquí, no hay que creer. Estamos hablando de alguien que se paseaba junto a Delcy Rodríguez y volaba en avión con Zapatero a Caracas, o sea, cuidado que este hombre viene del infierno y algo le quedará, ¿verdad?, en su ADN. Pero dijo muchas verdades, algunas que ustedes hace 9 meses que conocen. Que el dinero de PDVSA pagó la Internacional Socialista 250 millones de dólares. Bueno, las pruebas, que es a lo que preguntas, existen, el sobre existe, está bien custodiado. He leído en algún medio que está fuera de España parte de las pruebas. Obviamente están fuera de España parte de las pruebas, pero muchas pruebas están aquí, quiere decir, y están repartidas, por si a mí me pasa algo. Quiere decir que si a mí me pasa algo, que quede muy claro, esto va a salir sí o sí. Y esto es la demostración de que la Internacional Socialista se financia con el dinero. No solamente la demostración de la financiación de la Internacional Socialista, sino del propio Partido Socialista. Español. Sí. Señores, Víctor de Aldama tirando de la manta y descubriendo lo que ya sabemos, pero es que llevamos 9 meses pidiéndole que entregue el sobre, que dé el sobre al juez y que se abra ese sobre y se demuestre que Maduro pagó a través de PDVSA 250 millones a Sánchez, presuntamente. Segundo, que el dinero se ingresó en una cuenta en Moscú a nombre de un testaferro de Rodríguez Zapatero. Miren, si quieren, esto no estaba previsto, pero les doy el número de cuenta. Cuenta 1003528664 del Russian Standard Bank. Bueno, como esto todo, por favor, Aldama, basta ya de decir en televisión y demuestra ya ante un juez las pruebas. Necesitamos que dé ese paso de una vez por todas. No nos vale que lo que contemos aquí 6 o 9 meses lo cuente él. Seguro que tiene la prueba, que es lo que la prensa, nosotros no tenemos. Pero es preciso que la entregue ya para acabar con esto, que deje de negociar con el futuro de nuestro país, que en el fondo es lo que está haciendo. Y algo muy importante, dijo que Zapatero es el número 1 y Sánchez su lugarteniente. No solo lo saben todo, lo dirigen todo, Zapatero. Y bueno, que me dijeron que Zapatero era un lobista más en Venezuela, porque está involucrado en todo, por todo lo que estamos diciendo desde un principio, porque el señor Sánchez, guste o no guste, está enterado de todo y es el que dirige con el señor Zapatero todo este tinglado. Y Sánchez. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaban todo. Hay una conversación con Carolina Perles en la que ella dice que le llega a decir el presidente a José Luis Ábalos algo así como ¿qué pasa? ¿Que vas por libre? Por libre. Quiere decir, el presidente, si no le contaba algo o si no le decía algo o le tenía al día, se enfadaba con él. Señores, se va confirmando. Estamos ante una organización criminal liderada por Zapatero y por Sánchez, con la financiación del narco venezolano. Decir esto es decir algo tan grave que nadie debería estar jugando con las pruebas. Toda la Guardia Civil, la UCO, la Policía Nacional, lo que le dejen los directores generales colocados a dedo por Sánchez, toda la oposición, el Estado de Derecho, los fiscales, que los hay honrados, todos deberían estar empujando para descubrir esta cuestión y sacar del poder a esta organización criminal. Y algo más, ¿dónde está el dinero? La pregunta del millón. En el mes de julio les dije que en Guinea Ecuatorial era destino de los viajes de Ábalos. Apareció Guinea en la conversación.
El dinero está en el extranjero, obviamente. Colombia, Panamá, Guinea. ¿Dónde mintió el amigo Aldama? Porque mintió. Bueno, pues cuando le preguntan por las maletas de Delcy y dice esto que no se cree nadie. Las maletas venían con ropa y con enseres para regalar, como cuando viene cualquier presidente o cualquier vicepresidente. Nos va a hacer creer que las 40 maletas que se metieron como valija diplomática y pesaban mucho eran de ropa. Ya, de ropa forrada de oro. 107 lingotes. Y nos mintió. Fíjense, este quizá es el momento que identifica mejor al personaje. Cuando hablan de la Internacional Socialista y cómo compran a Sánchez a través de Zapatero para que sea su presidente, Naranjo, y haciéndolo bien, como siempre, habla de Maduro ha permitido, todo lo hace Maduro, es una dictadura. Le matiza Aldama y saca de la ecuación a Maduro. Fíjense el momento. Está diciendo usted que Nicolás Maduro se ha dedicado a financiar ese proyecto a través del petróleo. No es el señor Maduro. Yo no he dicho que no sea el señor Maduro, ni he dicho eso. Yo he dicho que tengo la financiación ilegal del partido, que obviamente viene de Venezuela, que obviamente Zapatero está involucrado en esa financiación, ¿vale? Que lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a repetir, pero yo no he puesto las palabras de que es el señor Maduro. Alguien, en cualquier caso, importante en ese régimen, sea o no el señor Maduro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero sí es a través de la empresa petrolera. No voy a contestar. Pero sí es a través de Venezuela, ¿no? Sí. Supongo que en Venezuela hacer cosas... Bueno, sí, pues creo que 1 más 1 son 2. 1 más 1 son 2, pero no me haga decir Maduro. ¿Por qué no quiere decir Maduro? Primero, porque las operaciones las hacía Delcy Rodríguez, íntima amiga de Aldama. Y segundo, porque si dice Maduro, este vídeo llega a Estados Unidos y vemos a Víctor de Aldama sentado ante el Tesoro, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la CIA, dando explicaciones de lo que ha contado. Y Aldama ya tiene bastante con defenderse del gobierno criminal español y la justicia española como para abrir una nueva causa en Norteamérica. Señores, se le entiende hasta cuando miente, ¿verdad? Yo creo que ya basta. Llevamos 3 años y medio. Nos jugamos la piel muchos que no tenemos coche blindado como usted, señor Aldama, que viajamos en un cochecito de segunda mano. Nos expulsan de nuestros trabajos, perdemos dinero, familia, amigos. Hemos de huir de nuestro hogar. Todo eso nos ha ocurrido a muchos. ¿Y usted aún no puede presentar las pruebas? ¿A qué espera? ¿A qué espera? ¿Qué ha de negociar más? Ya basta. Menos televisión y más ir a ver al juez con los documentos, los sobres y la información que lleve a este gobierno criminal hasta el banquillo. Ya no valen más palabras, hay que pasar a los hechos, porque aunque ganemos pequeñas batallas, la guerra la manejan ellos y el poder sigue estando en sus manos. Ojalá Víctor de Aldama me escuche, estoy seguro que sí, porque por lo que parece nos tiene muy controlados. Amigos, bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar.
¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albertcastillon7@gmail.com, albertcastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Uno de los motivos para que estemos aquí cada día como medio de comunicación alternativo es contar la verdad y evitar que nos mientan. Constantemente los altos cargos, desde Zapatero a Marlaska, ministros al presidente Sánchez, cualquiera de ellos, nos indican que la criminalidad, dicen, ha bajado en España en todos los delitos y no ha habido aumentos, según dicen, en los delitos sexuales. Estas son algunas afirmaciones que hacen a diario. ¿Y no sabes que la tasa de criminalidad está ahora más baja que hace 15 años? Está descendiendo la criminalidad, tanto la convencional como la criminalidad en el mundo virtual. ¿Y eso por qué? Es por más medios, más agentes, no como con el gobierno del PP. El 73% del conjunto de los delitos cometidos en nuestro país fueron cometidos por personas con nacionalidad española. Imagínense que usted es un ingeniero informático que busca los datos oficiales del Ministerio del Interior y crea su propia conclusión. El resultado de esta investigación es que la población extranjera en España comete 5,2 veces más delitos sexuales que la población nacida en España. Quien ha hecho esto es un ingeniero informático que les quiero presentar. José Manuel Molina, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Muchísimas gracias. ¿Cómo se te ocurrió esta locura? Bueno, realmente más que ocurrencia fue necesidad, porque, bueno, yo como cualquier otro ciudadano que se preocupa por lo que ocurre en su país, intenté ver cómo estaba la situación, ya no solo en delitos sexuales, sino en el resto de delitos. Y me encontré con esa web que es el INE, con ese portal de criminalidad, que bueno, para el usuario promedio no está pensada. La forma de enseñar la información es propia de, no sé, hace 20, 25, 30 años. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver si con esto conseguimos hacer algo que sea un poquito más amigable para un ciudadano normal. Es decir, te hacen los datos, por transparencia los publican, pero de manera que a la mayoría de nosotros nos sea imposible averiguarlos. Para un ingeniero como tú, lo consigues. O sea que todo lo que has extraído se demuestra que son datos oficiales. ¿Es así? ¿Todo? Sí, todo lo que yo he sacado son fuentes oficiales. En el propio informe yo tengo incluidas todas las fuentes, con todos los enlaces a las tablas del INE donde la gente puede cotejar la información y descargarla y compararla. Y yo lo único que he hecho ha sido coger esa información del INE y añadir un poquito más de valor. Por ejemplo, hay algo que el INE ahora mismo no calcula, que a mí me parece incluso ofensivo, que es la delincuencia por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que al final es lo que te dice si en tu país está subiendo o no la criminalidad. Claro. ¿Cómo que no lo calcula? No lo entiendo. Yo creí que lo hacía. Cualquier país del mundo lo hace.
Lo curioso es que el Ministerio del Interior, en los informes que publican, que bueno, pues ya son PDFs muy largos, ¿no? De estos de 200, 300 páginas, que evidentemente yo entiendo que la gente no tenga la paciencia de leerse, en esos casos sí que publican esa información, pero en el INE no la publican. En estadística no. No, ahí no la publican. Y entonces... bueno. ¿Se sabe la criminalidad que hay en España realmente? ¿Ha aumentado? ¿Ha descendido? Esa pregunta en general, no solo en delitos sexuales. Eso es el siguiente proyecto en el que estoy trabajando, porque claro, el problema que yo tengo muchas veces es que cuando quiero mostrar mucha información, por ejemplo en el caso de delitos sexuales, el informe es bastante grande y aún así hay partes que al final yo me dejo de información que se podría enseñar. Y entonces, claro, cuando yo lo pienso para todos los delitos, para toda la delincuencia, claro, pues eso tengo que pensar cómo enseñarlo, pero es el siguiente proyecto en el que estoy trabajando ahora. Y vamos, y te aplaudimos y te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo. A ver, la población, datos de tu informe, la población extranjera es el 11,7% de la población total. Delitos sexuales en 2024, 12.979, cometidos por ese pequeño 11%, 5.338. Es decir, cometen el 41% de los delitos sexuales, siendo el 11,7%. De ahí que digas que cometen 5,2 veces más delitos que un nacido en España. ¿Es así? Correcto, así es. Sí, porque de hecho, bueno, es que una de las cosas que más habremos oído, ¿no? Que se oye mucho en medios como la cadena SER o Televisión Española, que es, bueno, el 60% de los delitos los cometen españoles, que es como, bueno, efectivamente, solo faltaría. Evidentemente los españoles son la mayor parte de la población, pero lo importante no es qué tanto por ciento, sino lo importante es por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos se cometen? Porque eso es lo que realmente da una cifra y nos hace ser conscientes de dónde puede estar el problema. Y entonces, en este caso, efectivamente tenemos esa sobrerepresentación en el general de los delitos sexuales, pero yo, si me permites, hay una cosa que considero mucho más grave, porque para mí hay delitos sexuales que son más graves que otros, ¿no? Y el que yo considero más grave, que es la agresión sexual con penetración, en este caso es todavía más alto. Es decir, tenemos al 11,7% cometiendo casi el 45%, que son 6 veces más de lo que en teoría debería. Entonces hay cosas que son escalofriantes. O sea, no solo cometen más agresiones sexuales, sino además las peores. Por comunidades dices que Cataluña, la que más, con diferencia o no mucha la siguiente. Hay bastante diferencia, sobre todo hay bastante diferencia, sobre todo si tenemos en cuenta que, claro, otra vez, a nivel de población, Cataluña no es la mayor comunidad autónoma, ¿no? Al final, si nos remitimos a una cuestión de tamaño y población, Andalucía debería ser la que más tuviera, y no lo es la segunda. Por encima vamos, en el orden están Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, pero claro, cuando te pones a mirarlo por cada 100.000 habitantes, Cataluña está alta, pero no es la que más alta está, y una de las que más ha ido creciendo, y yo lo estoy viendo ahora cuando estoy analizando el resto de delitos, es País Vasco. El País Vasco en los últimos años está teniendo un crecimiento brutal de delincuencia. Es tremendo. Oye, ¿se sabe el origen de los extranjeros que cometen este delito? En el caso de los detenidos no se hace diferenciación, porque solo se diferencia entre extranjeros y nacionales. No se hace ninguna otra diferenciación, no se habla de si son nacionalizados esos españoles o no. Y eso es por cierto, es una de las grandes pegas que tienen estos datos públicos, y es que limitan mucho la información que se da. Ahora bien, en el caso de los condenados, por ejemplo, se da información de la región de la que provienen, no del país. Es decir, se habla de América, se habla de África, se habla de la Unión Europea, pero no se entra en concreto en los países. Y cuando te vas a los condenados, ves que para determinados delitos, como es la agresión sexual con penetración, el que tiene una mayor sobrerepresentación de largo es por parte de las personas que provienen de África. Por lo tanto, no nos equivocaremos si decimos que marroquíes o argelinos son los que protagonizan la mayoría de estos
delitos graves de violación. Fíjate que hay que hilar fino, hay que ir por la cuerda floja, cuando esto debería ser de dominio público para que alguien hiciese su trabajo y evitara que se cometan, y sin embargo esconden todos los datos, el origen, el motivo. Yo entiendo que ellos creen hacerlo para evitar lo que llaman racismo, xenofobia, pero a cambio están condenando a futuras mujeres españolas o extranjeras, es igual, condenándolas a que sean víctimas de violación, ¿no te parece? Sí, claro, al final, bueno, yo no sé si la realidad puede ser o no racista y no entro a valorarlo, quiero decir, al final mi trabajo en este punto viene orientado a facilitar el acceso a la información. Ese es todo el objetivo, quiero decir. Luego, evidentemente hay conclusiones a las que puede llegar cualquiera. Por ejemplo, hay más delitos sexuales de los que ha habido nunca. Eso es algo que puede ver cualquiera y que es simplemente una cuestión de ver los datos. Más que nunca. Nunca ha habido más que ahora. Nunca entiendo que hay un año, una época en la que se empezó a contabilizar esto. ¿De qué época hablamos? Pues en el caso de, por ejemplo, de los condenados, el primer año del que hay registros es 2017. Ahora hay un 50% más de los que había en 2017. Si hablamos de detenidos, hay registros desde 2010. Pero es que nunca han sido más altos que ahora. Claro, pero es que han pasado 7 años, ha pasado muy poco tiempo para que un 50% más. Esto ha empeorado a pasos agigantados. Es decir, estamos en máximos históricos si hablamos de delitos sexuales. ¿Es así, José? Sí, es correcto, tanto en condenados como en detenidos. Desde que has hecho público a través de algunos medios de comunicación este informe, ¿alguna reacción? ¿Te ha llegado alguien? ¿Te han dicho desde el ministerio algo? No me ha llegado ningún tipo de información por parte de ningún organismo oficial. La primera persona en contactarme cuando empecé a hablar de estos informes, porque el primero que yo hice era relativo a las víctimas mortales de violencia de género, y la persona que me contactó fue Marcos Ondarra de The Objective, al cual se lo agradezco mucho por dar visibilidad a esto. Pero más allá de eso no se me ha contactado de ningún organismo gubernamental ni tampoco de ningún medio generalista. Teniendo en cuenta que algunos difunden información opuesta, entiendo perfectamente que tampoco me contacten. Pero bueno, al final mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que la gente de a pie pueda tener acceso a esta información. Por eso el informe es de acceso libre. No requiere de instalar nada, que estamos al final muy acostumbrados a que la administración pública tenga que instalarte cosas para poder acceder. Nada de nada, y es accesible desde cualquier dispositivo y gratuito. ¿En qué país vivimos que ningún medio generalista, ya no digo la 1, la Sexta, no, ni Telecinco, ni Antena 3, ni ninguno se haya puesto en contacto contigo para decir lo que estamos diciendo aquí, que tenemos un problema como nunca lo hemos tenido y no lo afrontamos, ¿no? Es complicado. Bueno, no bajemos la guardia. Igual ahora, tras esta charla, llega un aluvión de llamadas y empezamos a hablar claro. Al final, tú eres un informático, José Manuel Molina, sé que tienes un canal de YouTube. Al final, la sociedad civil hace más que la pública. Cuando ellos cobran, tienen cargos, asesores, despachos, presupuesto, y tú estás invirtiendo el tiempo que quitas a tu trabajo y a tu familia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, de hecho, el hecho de que el informe esté publicado tiene un coste con el que yo corro durante todo este año, ¿no? Porque es un proyecto que inicia a principios de año, y he recibido mucho apoyo por parte de mi comunidad, he recibido mucho apoyo para que esto se pueda seguir sosteniendo el año que viene. Pero sí, es el tiempo que yo dedico de mi familia, pero como bien comentabas, es que al final cuando el gobierno no responde, tenemos que ser la sociedad civil los que nos movilicemos y los que hagamos uso de los conocimientos que podamos tener para, aunque sea crear un pequeño cambio o un pequeño acceso, cualquier pequeña aportación por parte de la sociedad civil. Al final yo siempre la valoro muchísimo en el caso del resto de personas. Y bueno, y al final es una forma de aportar mi granito de arena, ¿no?
Es maravilloso que pienses así. Si todos lo hicieran, este país funcionaría mejor. José Manuel Molina, aquí tienes otra tribuna para publicar lo que necesites cuando lo necesites. Estoy a tu disposición y muchas gracias y felicidades. Ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, que vivimos tiempos complicados, difíciles, con el gobierno más corrupto de la historia de España, posiblemente en democracia y en dictadura, eso es un hecho. Y hay que asumirlo como tal, que está en riesgo todo, el futuro del país y la estabilidad de nuestros hijos y nietos. Que esto no se convierta en Venezuela o en Cuba es cosa de todos, porque el camino va por ahí y Europa no nos va a salvar. Por una vez, ayer Yolanda Díaz, cometiendo un error, dijo toda la verdad y nada más que la verdad en el Senado. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. El gobierno más corrupto, y hay gobierno corrupto para rato. Sí, desgraciadamente es así. Y aquí seguimos, con mucha intensidad, intentando demostrar lo que decimos. Así estamos en este nuevo día. Cada día se dan cuenta un escándalo más, cada día una vergüenza añadida a lo que ya sabíamos. Cada día me temo que están robando unos cientos de millones más esta organización criminal que dirige España. Y somos muy pocos los que estamos aquí defendiendo la trinchera. Por cierto, ¿se acuerdan esto que dijo Sánchez del furor y de la patrullera que iba a Gaza? ¿Se acuerdan de esto? Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima. Todo mentira. The Objective demuestra que era un paripé. Es decir, la fragata, el buque Furor, zarpó primero a sabiendas de que no iba a acercarse a la flotilla porque tenía órdenes de no acercarse. Por ejemplo, ralentizaron, recibieron las órdenes de bajar el ritmo de velocidad porque se iban a encontrar con ellos y no querían que se encontraran. Segundo, Israel sabía no solo que venía la patrullera, sino que informó al gobierno español que sabían de su localización. Y España dijo que, bueno, que si había orden de disparar, ellos no se hacían responsables de defender a la flotilla con el buque. Lo que estoy diciendo, si Israel hubiese disparado, el Furor no hubiese intervenido. Después, el capitán del Furor llamó muchas veces a Ada Colau, por orden de Margarita Robles, la ministra, para decirle si necesitaba algo, y la Colau no le cogió el teléfono ni una sola vez. Es decir, que todo es un teatro. Cuando volvieron, por ejemplo, al Furor le hicieron parar en Malta 24 horas para que no quitara protagonismo a la flotilla que regresaba en avión ese día. Todo era mentira, todo era falso, todo era, como es la vida en Moncloa, un puro teatro para contentar a Sumar, a Podemos y a los supuestos votantes del PSOE de extrema izquierda. Álvaro de Marichalar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, todo es un teatro, pero el problema es que pagamos la factura nosotros y nos está arruinando este canalla. Sí, nos está arruinando.
entre 50 y 70.000 euros al día, y el show duró un mes entre que fue y volvió. Por lo tanto, calculen el teatro lo que nos cuesta. ¿Cómo acabamos con esta organización criminal que gobierna España, Álvaro? Bueno, lo más efectivo es concienciar a las personas que han puesto a Sánchez en el poder, no lo olvidemos, para que no vuelvan a votar por él y para que exijan que vaya a la cárcel, que sea juzgado, que sea sentenciado y que sea encarcelado junto a su familia y todo su grupo mafioso que le ayuda, ¿no? Pero para eso hay que concienciar. Por eso los medios de comunicación hacéis la labor más importante. Yo creo que para mí lo más importante de todo es concienciar. Dejar a las personas que sepan lo que está ocurriendo sin miedo y denunciando todo lo que está haciendo esta banda criminal desde hace ya muchísimos años. Esto no es nuevo. Este canalla empezó desde que trabajaba en Caja Madrid, ¿no? O sea que esta banda criminal tiene que ser denunciada y los únicos que podéis hacerlo sois los medios de comunicación, insisto. Eso es lo más importante. Y a partir de ahí, pues dar la batalla cultural, la batalla del discurso político y darnos todos cuenta que la izquierda es nefasta, que todos estos partidillos que apoyan a Sánchez son parte de la mafia y que luego los funcionarios que apoyan esas decisiones mafiosas pues deben de concienciarse de lo que están haciendo y deben de rechazar órdenes. O sea, yo si soy el comandante de esa patrullera, pues me declaro en rebeldía, vamos, así de claro. O si soy el escolta de Sánchez, me declaro en rebeldía también. Si soy el piloto del Falcon que voy a República Dominicana sin saber qué estoy llevando y para qué voy, pues vuelvo a España y me meto en un juzgado y una comisaría y lo denuncio. Pero claro, hay mucho miedo porque la gente pues quiere vivir la sopa boba, ¿no? Y eso es el problema de los funcionarios, es el problema del megaestado, ¿no? Que al final es una maquinaria que nos va comiendo, nos va absorbiendo, porque hay demasiados intereses. Exactamente lo que ocurre en Venezuela. Mi querido Gabriel Araujo, perito informático, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Álvaro? Un saludo afectuoso como siempre. Muchas gracias por la invitación. Que descubra Aldama lo que aquí contamos hace 6 meses, que parece que Begoña Gómez tiene nacionalidad dominicana o que PDVSA y Venezuela pagó la Internacional Socialista o que se esconde el dinero, el tesoro fuera de España, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, cosa que también dijimos. La prensa está capitaneando una batalla muy desigual porque nosotros no tenemos el poder económico que tiene el Estado para esconder todo lo que no quiere que sepamos. Un puñado de jueces, un puñado de fiscales y poco más. ¿Ganaremos esta batalla o no, Gabriel? Bueno, desde luego hay que cumplir con esa función. Me sumo a las impresiones que comentaba Álvaro respecto a precisamente que estas son informaciones que tú, Albert, en tu canal ya lo habías adelantado meses antes e incluso estabas muy solo con esta información, incluso ha sido criticado y esto realmente confirma toda la veracidad y la buena fuente con la que cuentas y por eso aprovecho también a darte la enhorabuena por ese premio, esa cruz al mérito que te otorgan la Asociación de Policía, precisamente porque saben de tu tarea responsable en el tema de la información. El tema de la información es algo realmente muy importante y ahora pues se consolida toda esa informaciones que estabas tú adelantando a todos sus oyentes y lo que ha dicho Aldama no ha sido ni más ni menos que confirmarlo todo ello, ¿no? Ya, ¿y la batalla la ganamos o no? Porque nosotros somos peones en este tablero. Ellos tienen todos los medios, nosotros ninguno. Tú lo sabes, Gabriel. Claro, pero bueno, cada uno tenemos que cumplir las funciones dentro de nuestro ámbito de competencia. Yo como perito hago mi trabajo, tú como comunicador también, Álvaro como comunicador también hace el suyo, las acusaciones populares, los abogados también hacen su papel, así que esto es un trabajo en equipo, ni más ni menos. Por tanto, yo creo que sí, si no estuvieran medios como el tuyo, Albert, pues menos de la mitad de las cosas no se sabrían y no habría suscitado esa alarma social
que hay en torno a este escándalo de corrupción sin precedentes. Estamos ante verdaderos casos de corrupción masiva, el caso de hidrocarburos, todos estos casos, Coldo, todo esto, la millonada que estamos hablando no tiene parangón en la historia reciente de España. Por tanto, estamos en un caso muy, muy importante que si no fuera realmente por la prensa libre, nadie habría conocido. Hablabas de la izquierda, Marichalar. Quiero que vean fotografías exclusivas que nos manda tripulación de un avión en España, y tenemos confidenciales en todas partes. Dice: soy una confidencial que trabaja en una línea aérea, no me resisto a contarte que en un vuelo Madrid-San Sebastián me encontré a Gabriel Rufián camuflado en el asiento 4A, lógicamente en clase business. Y me manda las fotos. Dice, iba cubierto, y así se ve, de arriba abajo, con gorra, con mascarilla, para que nadie le reconociera. Se le ve mal vestido, como va siempre, con un chándal enganchado al móvil. Dice la tripulación: tenemos toda la información de los pasajeros que viajan y nos ha dado mucha risa verle así. ¿De qué se esconde tanto Rufián, Álvaro? ¿Por qué se camufla cuando sale a la calle como aquí? Pues no tengo ni idea, pero vamos, ese tipo de individuos que están en la política porque nadie les contrataría en ningún tipo de empresa, jamás, de ninguna manera, pues es el drama de España, ¿no? Que no hay una exigencia de un cierto currículum para las personas que representan la soberanía popular, ¿no? Un diputado puede ser diputado sin ningún tipo de, insisto, de currículum, ¿no? La prueba está en ese tipo de personajes, ¿no? No sé de qué se esconde, desde luego. En fin, está gobernando gracias a todas las reuniones clandestinas, ¿no? que hay en Ginebra, ¿no? Con el prófugo el Puigdemont, etcétera, ¿no? Y toda la gentuza, ¿no? que negocia la soberanía de España con estos delincuentes, ¿no? Delincuentes comunes, ¿no? Ladrones, vamos, vulgares ladrones, ¿no? Entonces, es el drama que tenemos en España, ¿no? Que nos representa la peor calaña que hay, ¿no? Entonces, al final... Pero claro, Rufián está ahí porque ha habido muchas personas que lo han votado, no lo olvidemos. Entonces, tenemos que educar, o sea, la gente que vota a Rufián tiene que saber que no puede votar a Rufián, vamos, así de sencillo, o que no puede votar a Puigdemont, piensen como piensen, quiere decir, es que no se puede, ¿no? Porque al final es un boomerang, ¿no? Es todo demagogia, todo populismo, pero al final lo que hacen, pues fíjate lo que pasó con Pablo Iglesias, ¿no? Al final es todo un tema económico, es gente que, como digo, no tiene ni oficio ni beneficio, nadie les contrataría para nada en ningún lado, pero se dedican a la política para medrar y para vivir de algo, ¿no? Y por eso se atornillan al sillón. ¿Y de qué manera? Pero es un drama, ¿no? Pero efectivamente el problema que hay es que tienen patente de corso, que la izquierda hace y deshace, que al pueblo español no le importan los 700.000 millones de euros del tema de los ERES, no les importa lo que está sucediendo en Indra, no se investiga cómo se está financiando esa compañía, cómo se están dando contratos a dedo, cómo están saqueando el país, todo lo que está haciendo la EFIR, todas esas grandes ayudas, entre comillas, esas desviaciones de fondos bueno, lo has denunciado muchas veces, Albert, a entidades que muchas veces ni existen. En fin, es un escándalo, es algo alucinante, es impresionante, pero el problema es que el pueblo español lo acepta. Lo acepta porque no tiene la información. O sea, ahora mismo hemos cumplido 84 años del saqueo del Banco de España, ¿no? Por parte de la banda PSOE, hace casi un siglo. Bueno, pues a la gente eso parece que no le importa, eso no está recogido en las leyes de ninguna memoria, pero yo creo que España tiene ya que levantarse y empezar a decir, a ver, nos está engañando, ya está bien, vamos a poner a cada uno en su lugar, y desde luego la banda PSOE es el cáncer de España, no cabe duda, y hay que meterles a todos en la cárcel, vamos, es que no hay otra. El nivel es muy bajo, Araujo. Rufián no tiene licenciatura, no tiene experiencia, trabajaba de dependiente en una tienda, trabajó para una empresa de trabajo temporal y de ahí salto a la política, coche oficial, escolta, business en el avión. Algo falla, ¿no? Aquí, Gabriel.
Bueno, pero había que hacer una precisión, lo que comentaba Álvaro, con respecto a que no le vota tanta gente. Ya sabemos que con el particular sistema electoral español, que no es una persona un voto. La persona, dependiendo de dónde viva, de dónde vote y a quién vote, puede valer 3 o 4 votos, como es el caso de Esquerra Republicana, que tiene un exceso de representación, como también lo tiene Junts. De hecho, si recordamos las pasadas elecciones, el 23J, Junts sacó 80.000 votos menos que el PP y, sin embargo, sacó un diputado más. Así que no es que le vote mucha gente, es por la particular, el diseño del sistema electoral español. Y respecto a la preparación, evidentemente no hay un principio de mérito y de capacidad en la política. De luego, es lo que venimos sufriendo de hace bastantes años, lamentablemente, ¿no? Tengo muchas preguntas y algunas opiniones sobre el fraude electoral. Por cierto, que me indican amigos de Bolivia que algo raro ha sucedido ahí. Estamos investigándolo, Araujo, a ver si una filial de Indra también se ha ido a la segunda vuelta en Bolivia, que cualquier cosa me la puedo esperar ya a estas alturas, cualquier cosa. Bueno, hablando de fraude, escuchamos oyentes. ¿Para qué demonios votamos? ¿Para qué demonios vamos a un notario si luego ocupan las casas y no sirve para nada tener una escritura que te cuesta un congo? Y así todo. En caso de ir a votar a un grupo político y vemos que no hay papeletas de ese determinado grupo político, ¿cómo debemos de actuar? Creo que es urgente que los españoles que así lo deseemos contratemos, cuando llegue el momento, contratemos una empresa privada de escrutinio y recuento de votos. Y bueno, pues como hicieron en Venezuela en los últimos comicios, donde sabemos que fue elegido presidente Edmundo González. Yo creo que podría funcionar. La ley electoral española está muy bien y no hace falta cambiarla. Lo que pasa es que no se cumple. Lo que no podemos aceptar es que el domingo nos den unos resultados que no tienen ninguna validez. Ese es el problema. Que todos los medios y todos los partidos y todo el mundo acepta los resultados del domingo cuando ese día no deberían darse ningún resultado. Ahí está la trampa. Ahí está Pilar, Remedios, Nuria y Marisol. Nuria decía, ¿qué hago si voy a votar y la papeleta de mi partido no está? ¿Qué le digo, Gabriel? Bueno, eso evidentemente, si no está, se tiene que parar la votación, eso lo sabemos. Aquí hay que prepararse, aquí la ciudadanía tiene que prepararse en el tema de la integridad electoral, porque hemos visto también que los apoderados no tienen ni idea. Hemos visto en Asturias una apoderada, por ejemplo, el PP, que aceptaba de buen grado que se hubiera hecho el recuento definitivo o el simulacro el día anterior y al siguiente día se hiciera el del voto cero. O sea que realmente los apoderados no están preparados, no tienen ni idea de lo que están. Por tanto, la ciudadanía y los ciudadanos, los votantes, son los que tienen que prepararse mínimamente. Yo sé que es complejo, pero hay determinados conceptos que hay que tenerlos muy, muy claros. Como es por ejemplo, de que si no hay papeletas, se tiene que suspender inmediatamente la votación. Francisco Torres me manda este vídeo. Es la sede del PSOE en Fuencarral, en Madrid. Escuchen de fondo y ya verán. Se oye como una música y se ve tras el cristal de la sede del PSOE de Fuencarral una caja de ron Barceló, 2 cajas de cerveza y un montón de cajas de refrescos. Me pregunta Francisco Torres si esto lo pagamos todos. ¿Quién financia, Araujo, los partidos? Nosotros, ¿no? Por supuesto, por múltiples vías, por las subvenciones directamente que reciben los partidos, los sindicatos, que en determinados casos son brazos políticos también de los partidos, las subvenciones a los grupos parlamentarios de los 19 parlamentos que tiene España, que no son 1 ni 2, sino 19, y además también las corporaciones municipales. Muchísimo dinero público que reciben por múltiples vías los partidos políticos, también por parte de las fundaciones también, ¿no? Y la pegatina de Sánchez corrupto ha sido un éxito de hazte oír. José me dice cómo ve los trenes de Renfe cuando vas al baño de un tren de Renfe y esa pegatina está en la taza. La sociedad civil ha empezado a movilizarse, Álvaro. Hay que ser optimistas, algo ocurre, ¿no? Sin duda que la sociedad civil empieza a movilizarse.
Vosotros hacéis una labor estupenda y necesaria, como decía antes, porque sois el altavoz de la realidad y aunque es difícil, porque ellos controlan el relato, controlan los medios, financian a estos pseudo periodistas, son el 90% de las personas que hoy se dedican al periodismo, que están totalmente compradas por el poder mafioso de la banda PSOE, pero aún así sigue habiendo pues, periodistas independientes que estáis haciendo ver a la sociedad lo que ocurre. Pero efectivamente, necesitamos... Qué bien lo que ha dicho esta señora, por cierto, lo de los resultados electorales. Estoy completamente de acuerdo con ella, que efectivamente debería estar hasta prohibido el dar resultados antes de comprobarlas fehacientemente, ¿no? Las actas, ¿no? Eso tendría que ser a los 2 o 3 días para que fuera un resultado efectivamente fiable, porque efectivamente luego volverte sobre tus pasos es ya muy difícil. Cuando has proclamado un resultado, vete tú a demostrar que eso no estaba bien hecho, y eso es una trampa tremenda. Y en cuanto a la ley electoral estoy de acuerdo, efectivamente hay una sobrerepresentación enorme de partidos pequeños que no deberían de tenerla. Es el gran error de nuestra democracia. Sin duda. Bueno, hay una nueva campaña... Un pequeño apunte. Disculpa, una cosa, Albert. Es que el tema de los resultados provisionales viene obligado por la LOREC. La LOREC obliga al Estado a dar esos resultados provisionales el domingo. Viene la LOREC. Si no queremos esos resultados, habrá que modificarla, pero eso viene obligado. Esto no es algo opcional, sino que está obligado. El problema es que no se cumple la ley, señores. Exacto. Ese es el problema. Lo peor es que los grandes partidos les es igual, les importa poco, que de eso tengo yo muchas críticas. Hablemos de la vivienda. Hay una campaña del Ministerio de la Vivienda, a mí me causa estupor. Véanla y opinen. Se ve un señor mayor y un cartel de cómo imaginas tu futuro. El señor está lavando la ropa. Otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón? Eso que lo dice a sus padres. Son... ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola. Gente muy adulta viviendo con los padres todavía. Otra vez lleno de mierda. ¿Me falta mucho? Un poquito. Denuncian supuestamente... Debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. Más vivienda, señores. Dice, desde lo público hacemos todo lo que podemos para que se cumpla la Constitución. Como facilitar la ocupación, como no ha hecho ningún gobierno en la historia de España. Ya no hay quien alquile. No hay quien alquile porque se le mete un inquiocupa, está 2 meses pagando y 2 años sin pagar y no hay quien le saque de ahí. Marichalar, tú habrás estado de alquiler como yo alguna vez. Antes esto era impensable, tú dejabas de pagar y te sacaban de la casa, ahora no. Bueno, como en todos los países decentes, ¿no? Y claro, todos los países donde se cumple la ley, efectivamente donde se protege la propiedad, que es lo más importante. La propiedad, la libertad y la vida, que son los 3 pilares de una sociedad libre, una sociedad que funciona. Pero lo está dinamitando esta banda comunista, socialista de la mafia PSOE, lo está dinamitando todo porque sabe muy bien que esa precariedad de todo tipo, sobre todo de la libertad y de lo que es la propiedad, pues le dan la justificación de su propia existencia. Quiere decir, ellos quieren hacerse lo más grandes, lo más indispensables posibles, ¿no? Como aparato del Estado. Y para eso necesitan que todo sea un caos, ¿entiendes? Y otorgar derechos que, por supuesto, son financiados por las pocas personas que trabajan del sector privado, ¿no? Porque ya que el sector público no produce nada más que problemas, ¿no? Entonces, todo esto es un tema de mentalidad, todo esto es un tema que hay que parar y nos queda poco tiempo porque estamos a punto del camino ya de no retorno, ¿no? Entonces, insisto, es toda una mentalidad que hay que cambiar, lo mismo que pasó en Argentina. Para eso necesitamos a un Bukele, a un Milei, a un Trump, gente que diga las verdades del barquero sin miedo y que revolucione la sociedad y que la ponga en marcha contra esta mafia política que nos arruina moral y materialmente.
Miren además, lo que ha ocurrido. Voy contigo, Araujo. Sí, permíteme perfecto. que veamos lo que ocurre en Algeciras. Vecinos desalojando ocupas. Acaba de pasar hace unas horas. Me voy ahí, pero esta no se vuelve. Dice que esta no se vuelve. Dicen que esta noche vuelven y se ve al fondo la Guardia Civil cómo se lleva a los ocupas que se van por la presión vecinal, si no, no se van. Dime, Gabriel. Bueno, realmente, con respecto a la campaña esta de Isabel Rodríguez, de la ministra de Vivienda, realmente lo que hace es burlarse del problema. Todas estas imágenes que hemos visto es realmente vergonzoso, porque es tomarle el pelo a la gente que está sufriendo esa precariedad en la vivienda, precisamente por falta de políticas en la vivienda, que para eso ha hecho Sánchez un ministerio específico. ¿Para qué tenemos un ministerio de vivienda que no funciona? No funciona, como hemos visto, a nivel del problema de los ocupas, no funciona a nivel de la precariedad en la vivienda, no funciona el acceso de la vivienda a los jóvenes. Siguen gente muy mayor compartiendo piso todavía con sus padres porque no tienen esa opción. ¿Para qué estamos pagando esos 20 y pico de ministerios que no sirven para nada? Esto realmente ha sido muy grave, incluso ha abierto un pequeño cisma dentro del gobierno, porque la portavoz Verónica Barbero de Sumar ha sido dura con Isabel Rodríguez, con la ministra de Vivienda, precisamente por esa campaña. No obstante, bueno, no ha hablado de este tema de los ocupas, que sabemos que realmente es un problema gravísimo, que además acorrala incluso a muchos agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Yo tengo varios vídeos que realmente se ven muy impedidos y amenazados de poder intervenir como la ley establece. Sí, pero es una mafia que maneja millones y millones en B, que realquila bajo mano y bajo amenaza propiedades que no son suyas. Es una mafia absoluta. Y saben, Ada Colau, la de la flotilla, la exalcaldesa de Barcelona, la amiga del gobierno, quiere volver, alcaldesa, y quiere volver, sí, quiere volver. Sí. Pues Estela me manda un vídeo que yo no había visto de cómo ocupó una casa Ada Colau y se hizo ocupa en Barcelona. El vídeo lo llegó a publicar en su momento El País. Ada Colau, muy jovencita, se va a llamar a la puerta de una vecina para informarle que acaba de entrar en el piso de arriba, que como no es de nadie, se queda ella a vivir. Y graban la escena. Este es el momento. Hola, ¿qué tal? És que suposo que has sentit uns sorolls, no? Sí, mi coll venia. Supongo que ha oído ruido. No, li veníem a explicar. És que hem vingut, com que hi ha tants pisos buits aquí... Sí. Como hay tantos pisos vacíos aquí... No, és que aquests pisos van a terra. Ja, però encara falta molt de temps, això ho hem mirat als plans. Falta mucho tiempo para que los derriben y nos hemos metido en uno. És molt grossa, la veritat. Aviam, em sembla bé, el que passa que, esclar, no sé si us ho deixaran fer perquè... La vecina dice, no, yo me parece bien, pero no sé si le van a dejar. En el sentit que aquests pisos, si anessin a anar a la terra demà, doncs que poden estar 3 anys buits. I nosaltres no ens podem pagar un lloguer dels que hi ha a Barcelona. Claro, nosotras, dice Ada Colau, no podemos pagar un alquiler y si está 3 años vacío, pues nos metemos a vivir. Bueno, molt picada, per cert, també. D'acord. Vale. I qualsevol cosa, vull dir que... Vale. Molt bé, d'acord. Gràcies. Cualquier cosa me dice, gracias a Dios, se da la vuelta. Ada Colau de joven ocupando una casa. Esta gente es la que ha llegado al poder en España, Álvaro, cuidado, tú conoces muy bien Barcelona. Yo te conocí ahí, luchaste como pocos por una Cataluña dentro de España, como debe ser. ¿Quién le iba a decir a una ocupa indocumentada, sin ninguna preparación intelectual, que llegaría tan lejos, no? Bueno, esa es nuestra democracia tan precaria, ¿no? Insisto, son personas ocupas sin ningún tipo de formación, que solo por estar en una lista de un partido, que son per se organizaciones mafiosas todas ellas, pues la gente les vota y les da un poder que utilizan para destrozar la propia sociedad. O sea, es que es así, es un horror, pero es lo que está sucediendo en España. Y es lo que está sucediendo también en otros países de nuestro entorno europeo, no lo olvidemos. Mira cómo está Francia, mira cómo está el Reino Unido, mira cómo está Alemania. Pero, sin embargo, hay sociedades como la sociedad polaca, la sociedad húngara, la sociedad italiana, la sociedad suiza,
La sociedad portuguesa, donde acaban de prohibir ahora el burka, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, sí. Pues ese tipo de sociedades pues son más listas que nosotros. Hay que decirlo claro, vamos. Son más valientes que nosotros. Se dejan manipular menos que nosotros. Tienen más fuerza que nosotros. Y están recuperando sus países. Y es lo que tenemos que imitar. Tenemos que imitar a los italianos, a nuestros vecinos portugueses, a los húngaros, tenemos que imitar a los polacos, tenemos que imitar a las sociedades, a los irlandeses, a las sociedades que funcionan. Y para eso, pues, hay que ser valiente. Pero, no sé, son más listos, dices, o quizá aquí hemos desconectado y dejamos hacer. Es decir, al español le gusta vivir lo mejor que pueda, disfrutar de la vida cada minuto, y a la mayoría de estas cosas de las que hablamos aquí no les preocupa demasiado. Ya lo arreglará otro. A ver, Gabriel, tú que nos ves con cierta distancia, que no naciste aquí, ¿qué pasa España que deja hacer tanto, no? Bueno, es que llevamos bastantes décadas con un sistema que se ve que no funciona. Lo que venimos hablando antes, ¿no? La clase política, sin ese cumplimiento del principio, mérito y capacidad, son estructuras, los partidos políticos que son absolutamente verticales, autoritarios y antidemocráticos. Por tanto, yo me pongo a pensar, ¿no? La estructura de un partido se supone es lo que se refleja después cuando se llega al gobierno. Si esa estructura es vertical, con temas de obligaciones, con esas lealtades totalmente contrapuestas con los valores democráticos, evidentemente ese político, si no hace en su partido lo que quiere hacer con el gobierno, evidentemente a nivel de gobierno va a ser nefasto, y esto lo estamos viendo por parte de toda la estructura política. Yo, por ejemplo, soy uno de los que no vota precisamente por eso, porque no veo ningún partido político con una estructura que sea democrática, ¿no? De democracia plena, de participación, en fin, con esos ideales democráticos que tanto necesitamos. Y esto es lo que conlleva todos los problemas que tenemos en España a nivel de corrupción, porque hay toda esa cadena de lealtades que obliga realmente al que no es corrupto a hacerlo, porque esto es para estar en el sistema. Hay que pertenecer a esa cadena, y lamentablemente hasta que no rompamos esa cadena no hay manera de poder arreglar esto, ¿no? Qué curioso que el hombre que más ha denunciado el presunto fraude electoral en España no vote. Ya me lo estás diciendo todo, Gabriel, ya me lo estás diciendo. Bueno, cada vez que apareces, Álvaro, me hablan del rey, y hoy también lo han hecho. Opiniones interesantes. Valentín y Ana. A pesar de las tropelías que los Borbones han hecho en España, pero bueno, más o menos han contado siempre con el favor del pueblo, y también han hecho cosas buenas, por lo cual es un tema que lo podemos olvidar. Pero tener un rey que en un discurso apoya un gobierno mundial, el globalismo, es decir, que España pierde su soberanía en favor de grandes corporaciones industriales y de otros países, entonces, ¿para qué queremos a un rey soberano? El rey no se sabe qué hace, por lo menos en bien de España, aparte de darse algún paseo por países extranjeros y tal, cuando tenga que ir, pero francamente por los españoles es que no vemos ningún resultado, ni bueno ni malo, ni regular, es que no lo hay, y referente a su consorte, pues todavía peor, porque esta señora tampoco sabemos qué es lo que hace, pero lo único que hace es gastar dinero. ¿Ha llegado algo en las últimas semanas después del varapalo que ha recibido Casa Real de todo el mundo por no felicitar el premio Nobel a María Corina Machado? ¿Ha recibido algún input? Bueno, eso ha sido un error craso, ha sido un error, a mi juicio, el mayor error de don Felipe ha sido no tener la soberanía personal e institucional de felicitar a María Corina Machado como merecía, como merece, porque estamos hablando del pueblo venezolano, más que ella, que también estamos hablando de que el pueblo español, hermano del pueblo venezolano, representado por el rey de España y del resto de la hispanidad, no lo olvidemos, está obligado, le guste más, le guste menos, tenga la presión que tenga de parte del gobierno criminal que padecemos los españoles, de felicitar al pueblo venezolano y a María Corina Machado. No le queda otra. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Yo soy consciente de que es rehén de Sánchez
de que es rehén de este gobierno criminal. Estoy convencido que si fuera por él habría felicitado al minuto a María Corina Machado, pero que al ser rehén, al estar secuestrado por este gobierno criminal, pues no lo hace. Pero eso sienta un problema, y es que, claro, constitucionalmente él tiene una cierta autonomía que tiene que ejercer. No lo olvidemos, porque en las funciones constitucionales del rey, insisto, hay una autonomía, no es enorme, pero sí que hay una cierta autonomía que tiene que ejercer siempre, porque si no, no tendría sentido su figura, claro. Entonces, esa autonomía la tiene que ejercer como la ejerció en el 17, en el caso del referéndum ilegal, del macarra del delincuente común del Puigdemont, pues tenía que salir a la palestra para denunciar esa actitud y pararlo, ¿no? Igual hizo su padre con el 23F, en fin, la monarquía sirve precisamente para eso, para regular el buen funcionamiento de las instituciones, pero no lo está haciendo en este momento y eso es gravísimo. O sea que yo le invito a que lo haga. Entonces estaba Rajoy. Y me consta que Casa Real preguntó a Moncloa, el rey quiere dar ánimo a la población catalana, y Rajoy, ya sabes, ni siente ni padece y deja hacer. Ahora no. Ahora, aquí la pregunta es, si es así, Felipe VI, si piensa como Sánchez, que es una opción, le hemos visto a la reina muy cariñosa con Sánchez cuando es un delincuente, hemos visto el pin de la Agenda 2030 en la solapa del rey, hemos visto de todo. A lo mejor piensan igual, con lo cual no hay debate. Tenemos desgraciadamente un rey así. O no, o que esté siendo chantajeado, amenazado o rehén, como dices tú. ¿Rehén a cambio de qué? De información confidencial que no quiere que se publique, de cuentas que las ha tenido la familia real casi siempre en paraísos fiscales. ¿De qué? ¿Rehén de qué? ¿Tú sabes, Álvaro? Yo creo que es rehén del miedo que da la izquierda a cualquier institución, cualquier persona, cualquier partido que no sea de izquierdas. Así de sencillo. Pero o sea, fíjate, lo que hemos visto Víctor de Aldama tiene miedo por su integridad física. No para de decirlo. Conduce un coche blindado y va con vigilancia y protección. El rey tiene miedo. O sea, ¿me estás diciendo que la organización criminal que dirige España es capaz de todo? La organización criminal que dirige España es capaz de todo, efectivamente, y yo creo que la monarquía es su última pieza a batir, porque es la única institución que no controla del todo. La controla en un buen porcentaje, lo hemos visto con lo de María Corina Machado, lo hemos visto con la firma de la ley de amnistía, lo hemos visto en esos discursos que bien dices, son intolerables a mi juicio, porque son tomar posición política en algo en lo que la monarquía no se debe de meter. No te digo nada de los discursos que hace la reina consorte en favor de posiciones políticas muy debatidas en la sociedad española y que no son mayoritarias dentro de la sociedad española, ¿no? Como esta Agenda Criminal 2030, etcétera, ¿no? Todas esas actitudes de una persona, por cierto, además, que no tiene ningún tipo de relevancia ni de papel constitucional, o sea, que no tendría por qué dar discurso alguno nunca, así de claro, porque legalmente no le corresponde hacerlo, pero aún así lo hace, y además tomando posición política también en la estética, ¿no? Le hemos visto, como bien has dicho, darle un abracito, ¿no? al criminal Sánchez en el Palacio Real, ¿no? Algo que es absolutamente nefasto, intolerable, vamos, pero a nivel estético, pero también a nivel protocolario. O sea, la reina consorte dándole una palmadita en el brazo al tal Pedro Sánchez, cuyo suegro se dedica a la prostitución, cuyo hermano no sabe dónde va a trabajar, cuya mujer sabe, pero es algo de locos, vamos, de locos. Todo eso es de locos. Eso es intolerable, absolutamente. Por mucho que la reina consorte tenga afinidad política o ideológica con este individuo, lo cual a mí me da igual y no me meto ahí. Pero no puede ser. Es imposible. Es imposible. O sea, la monarquía, si es
algo importante porque es independiente, es completamente independiente, pero en todo, también en la estética, también en los gestos, tiene que ser independiente. Y cuando, insisto, luego lo hemos visto el otro día otra vez, cuando el fiscal general del Estado, le hemos visto sonriendo, lo hemos visto sonriendo en la ONU junto a Pedro Sánchez, eso es algo que a mi juicio no debería hacer. Creo que se equivoca enormemente porque hoy día Pedro Sánchez es un individuo al que hay que mirarle, porque institucionalmente no le queda otra, pero hay que mirarle como el policía que mira a un delincuente. Hay que mirarle con distancia, hay que saludarle con frialdad y no te digo lo que hace, por ejemplo, Abascal, que es no acudir a ningún lugar donde acuda Pedro Sánchez. A mí me parece bien, pero efectivamente, oye, al estar el rey, pues yo creo que debería de acudir a los actos donde esté el rey, pero aún así hay que ser muy frío con el delincuente. Y efectivamente, Pedro Sánchez se está probando que es un delincuente. Y entonces, oye, lo que hay que hacer es tener la frialdad del policía con el delincuente. No pedimos otra cosa. Y entonces yo creo que eso es algo que es importantísimo, porque va en ello la credibilidad de la institución más valorada todavía por el pueblo español, que es nuestra monarquía. Gabriel, quiero saber tu opinión. Pues completamente de acuerdo. Además de la parte del delincuente, que puede ser presuntamente, le podemos ahí agregar, pero todavía no hay nada dictaminado a nivel de justicia. No obstante, los demás indicios que tenemos de la colonización de las instituciones y de lo que ha mentido Sánchez como hombre de Estado ha sido realmente muy reprochable. Y esto es suficiente como para que realmente el rey le dé vuelta la cara. La colonización del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, de todo lo que ha hecho a nivel de intratelefónica, todos esos movimientos de dibujar ese límite entre lo público y lo privado, las mentiras con la amnistía, realmente el fraude electoral que significa el hecho de prometer una cosa y hacer completamente lo contrario. Eso ya únicamente solamente por eso y por los severos indicios que hay del hermano y de su mujer con respecto a esa malversación, ese tráfico de influencias, eso ya es suficiente sin que tenga que ser declarado culpable ni nada por el estilo, sino sencillamente eso va en contra de una idea de un Estado democrático que se precie. Ya solamente con eso el rey Felipe tenía que darle la vuelta a la cara a Sánchez y como dice Álvaro, efectivamente mostrarle por lo menos esa oposición, si no es activa, por lo menos de manera pasiva, pero que se dé cuenta que no tiene el respaldo. Sin embargo, se le ve cómodo al rey Felipe con Sánchez y esto realmente es muy preocupante, ¿no? De política habla Juliana, Valentín y Sofía desde Italia. España está dormida, no sé a qué aspira la gente en un momento así se queja como que dice parar su cuello para que no le oiga al de al lado por si acaso es de izquierda, si te ponen el San Benito encima. Yo no veo es que veo todo cobardía. Es un país maravilloso que los propios españoles nos estamos dejando arrebatar. Se habla que la ideología woke, la Agenda 2030, el globalismo, tiene como finalidad reducir la población mundial. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial van a sobrar en el mundo cientos de millones de puestos de trabajo. Pero ¿y si no es así? ¿Y si es simplemente que la inteligencia artificial permitiría al planeta vivir perfectamente sin que el hombre tuviese que trabajar? ¿No será que estos grandes millonarios del mundo ven peligrar sus ingresos, su fortuna? España ha ido a peor a partir del año 1975, con políticos cada vez más vendidos y más corruptos que solo piensan en sus intereses, y con una monarquía traidora. Y a la hora de votar, pues evidentemente la gran mayoría de los españoles no saben votar, pero muchos nos preguntamos para qué vamos a votar, con este fraude clarísimo y no pasa nada. Un amigo desde República Dominicana, se llama Alexis, habla del socialismo. El socialismo es un sistema económico rancio, desfasado, caduco y fracasado. En consecuencia, como ideología política, cada vez tiene más propensión al fracaso y cada vez va perdiendo más terreno en el mapa geopolítico mundial. Solo algunas tristes reminiscencias quedan de esa dolorosa realidad, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y con poco apuro Brasil, México, Colombia, España, entre otros. Gracias, Alexis, mejor no lo podías describir. Y luego
he recibido un mensaje de Pilar sobre una historia y les voy a pedir ayuda para localizar a alguien. Vamos a mostrar su foto, a ver si me ayudan. Primero escuchemos a Pilar. Una señora adulta en un podio le da a un adulto un besito en la boca, un piquito de medio segundo. Y tenemos a todos los medios de comunicación, a todas las feministas, a todo el mundo hablando de eso. Y una niña de 12 años es violada con violencia durante 4 años por su profesor y nadie dice nada. Señores, se está refiriendo a la historia de Martiño Ramos Soto. Están viendo su foto. Martiño Ramos Soto, líder de En Marea, de los comunes en Orense. Vamos, de Podemos, fue hasta candidato a la alcaldía de Orense. Le están viendo, ¿verdad? 45 años, profesor de música. Empezó a acosar a través de redes sociales a una alumna de 11 años. La alumna no sabía que era su profesor y jugaban con fotos, con desnudos, con historias. ¿Qué puede hacer una cría de 11 con uno de 40 y pico? Bien. Hay un momento en el que la alumna dice, quiero conocerte, sin saber, dice, ven al aula de música, va y se encuentra que el acosador, que para ella era su amor platónico con 11 años, era su profesor. En lugar de romper, la violó durante 4 años, al menos 10 veces, entre los 12 y los 16 años, siendo siempre menor. Con violencia, con sadismo, con puñetazos, con golpes, con azotes, hasta el punto que ella lloraba, dijo que no aguantaba más, 4 años aguantó, y denunció al colegio y a la Guardia Civil lo que ocurría. ¿Qué creen ustedes? ¿Que él apareció en los papeles políticos de Podemos? No. Como ella era menor de edad, el caso quedó guardado, ese informe policial no trascendió a la prensa. ¿Y qué hizo él? Cambiar de colegio y seguir dando clase de música en otra escuela. Así hasta que hubo sentencia firme en el Supremo, que fue el 15 de septiembre pasado. En ese momento le dicen que ha de ingresar en prisión y ha huido y nadie lo encuentra. Por cierto, tiene una hija adolescente de la edad de la chica a la que violaba, está separado de su mujer. Por favor, ayúdenme a buscar a este salvaje. En redes era muy activo, era el más feminista, el más progresista, hablaba de la educación y de los valores en la educación. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Álvaro, esto es la historia, que se repite. Qué personaje, por favor, qué miedo, qué peligro. Qué asco, qué gentuza. Y bueno, esa es la memoria histórica que tendríamos que conocer, ¿no? Lo que hicieron en los 30, ¿no? En la republiquilla esa de horror, ¿no? Donde también hacían, pues la izquierda siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Siempre ha sido el paradigma del mal, ¿no? Es lo diabólico, es lo perverso, es un horror. Sí, lo que pasa es que luego te dan lecciones de ellos, ¿no? Esta gente. Sí, pero ¿no? si esto hubiese sido en alguien del PP o de Vox, estarían las teles a tope. Claro. Todas, no solo la 1 y la Sexta. Y no es el primero, ¿eh? Y no es el primero de allí, de Galicia, ni siquiera. El asesor de Yolanda Díaz también adolecía de esta misma canallada, ¿no? Yo qué puedo decir como perito, que estamos casi todos los días con estas cuestiones, ¿no? Esto se llama grooming, son adultos que muchas veces también se hacen pasar por menores de edad para compartir con ellos esos momentos, y esto realmente es indignante, y esa doble moral, desde luego, es inaceptable, ¿no? Es brutal. Bueno, a ver si lo localizamos con vuestra ayuda. Hay quien dice que puede estar en Orense, en la zona de Cabañas, en el monte, no lo sé. Igual se ha ido de España, pero por favor ayúdennos a encontrarlo.
porque no nos ayudarán los grandes medios generalistas, eso se lo aseguro. Bueno, mensajes desde la redacción. Susana Gas, cuéntanos. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre, con buenos mensajes y grandes opiniones. Es el caso de Shara Picasso, que nos explica que nos quiere felicitar, por supuesto, el programa. Soy una ciudadana británica con residencia permanente en España, que llevo varias décadas, madre de hijos españoles, y llevo ejerciendo la profesión de profesora titulada en formación obtenida por universidades españolas. Nos recuerda que en el Brexit del 2021, la Consejería de Educación de mi comunidad, nos explica, autónoma, publicó una resolución cuyo objetivo era excluir a todos los ciudadanos británicos de las islas de interinos, sin tener en cuenta que muchos de ellos, como era mi caso, llevaba muchos años trabajando en dicha administración. Al final logré contactar, nos explica, con la Comisión Europea, y los ciudadanos británicos residentes en Europa antes del Brexit, como ciudadanos europeos residentes en Reino Unido, nos especifica, tenían garantizados sus derechos a seguir trabajando, residiendo en las mismas condiciones previo al Brexit. Yo personalmente pasé un curso escolar entero sin poder trabajar. Por eso considero muy importante detallar lo ocurrido para que se entienda el contexto y se aprecie la contradicción del gobierno Sánchez. La hipocresía de un gobierno que presume de ser inclusivo, dar cobijo a personas de origen desconocido y tilda de ultraderechistas a quienes mientras discriminan a ciudadanos cualificados y legalmente residentes y debidamente registrados. También nos comenta Isabel que hace unos días comprobó y vio una noticia en Alemania que le preocupó muchísimo. Dice que querían suprimir los mercados navideños para no poder garantizar la seguridad de las personas. Y nos comenta que es una cosa que es tan bonita que espero que esto, nos comenta, que no se haga en España. Qué triste que Europa tenga que olvidar sus costumbres porque no les gusta a los que vienen de fuera. Toda nuestra civilización de siglos la quieren realmente borrar. Es triste que tengamos que ver esto, y también lo que nos dice es que nos da un abrazo a todos y, por supuesto, nos sigue cada mañana. Gracias, Albert Castillón, por seguir como eres y de valiente. También Juan dice que a por ellos, Albert, que siempre con noticias reales, no lo que ponen en televisión. Gracias por estar cada mañana informándonos y ojalá pronto la justicia los encierre. Susi dice que Lula no es trigo limpio, en Cuba no hay libertad y los líderes latinoamericanos son una auténtica vergüenza. Madame dice que lo que más le asombra no es solo la desvergüenza de estos dirigentes políticos, sino la indiferencia y la poca protección que reciben los ciudadanos. Alfonso nos comenta también que Pablo Iglesias no creen que debería ser denunciado por delitos de odio, de un constante odio en redes. Gorecín dice que alucino con lo del tema del burka y se refiere a la conversación que tuviste con Elena Ramallo. Dice que alucina porque su hija de 7 años el otro día se fue a hacer el pasaporte y cuando le fueron a hacer una foto le obligaron a retirarse el flequillo para que se le viera las cejas. No puedo creer que puedan hacer documentos identificativos también con pañuelo. Rosendo dice que no se siente solo y que nos agradece muchísimo, muchísimo que tengamos este podcast cada día. Teniendo gente como vosotros, gracias Albert, tengo fe y deposito mi confianza en toda, absolutamente toda la justicia, en los cuerpos de seguridad, en la libertad, en la unidad de España, y ante una confrontación no queremos que pase absolutamente nada. Fernando dice que el voto por correo es un timo absolutamente y de principio a fin, y lo he podido contrastar y personalmente solo hay que hacer el voto personal, el voto presencial. Y la última, Albert, Carmen dice que el tema es que la política se ha convertido en la profesión mejor pagada del mundo y no requiere demasiado mérito, solo requiere obediencia. El ciudadano ha dejado de serlo para convertirse en un súbdito y vasallo del servicio de la nueva aristocracia política a la que tienen la obligación de alimentar, aceptando todos los nuevos privilegios que están sucediendo. Aquí lo dejamos. Si quieren seguir con más información, les recuerdo que tenemos unos canales constantes con todas las entrevistas, con todas los editoriales y sobre todo con toda la investigación de Albert Castillón. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Sigues en Panamá, ¿no, Álvaro? Aquí sigo, sí. ¿Sabes? Cuando le han preguntado a Víctor de Aldama dónde está el tesoro, porque la UCO, la Guardia Civil, está buscando como loca el grueso del dinero. Todo lo que ha aparecido son pequeñeces, ¿no? Hablamos de cientos de millones que habrán robado esta banda.
y el jefe supremo es Zapatero y Sánchez, presuntamente, ya lo saben. Ha dicho esto, escucha al Dama. El dinero está en el extranjero, obviamente. Colombia, Panamá, Guinea. Colombia, Panamá y Guinea Ecuatorial, que aquí lo hemos dicho varias veces. A ver si encuentras algo por ahí, Álvaro. Pues ojalá. Aquí hay un embajador que es muy amigo de Bolaños, dicen, por eso es embajador aquí. Y él es responsable de una serie de desviaciones de capital a través de la ECID, que ha sido denunciado en tu programa. Estamos investigando, a ver, porque hay organizaciones que, vamos, aquí ni existen, vamos, o si existen, son organizaciones de las que nadie sabe nada, absolutamente, ¿no? Es alucinante lo que está haciendo esta gente increíble, con el patrimonio de los españoles, es alucinante. Es brutal, están desviando miles de millones, sabemos dónde, nadie sabe cómo, pero acaban presuntamente en cuentas privadas. ¿Cómo no podemos acabar con esto, Araujo? Esto es escandaloso, ¿no? Bueno, no solamente en cuentas privadas, ha dicho Aldama que todos los viernes se llegaban allí en Ferraz, ¿no? Que se llevaban allí dinero efectivo. Él habla de 4 millones de euros. Imagínense, amigos, ahí hay un desfase importante en las cuentas, muy pendiente de esa declaración del gerente en el Tribunal Supremo y lo que estamos hablando, que también indirectamente a través de sobres y de mordidas con las diferentes empresas, y bueno, es muchísimo dinero y evidentemente esperemos que se llegue al fondo del asunto, ¿no? Decirles que desde Guinea Ecuatorial tenemos cada vez más amigos ahí, hemos entrevistado a la oposición. Bueno, aquí han ocurrido cosas brutales. Por ejemplo, entrevistar a Severo Moto, jefe opositor de Guinea Ecuatorial, y decir que el ministro Miguel Ángel Moratinos ordenó liquidarle. Escuchen. La información la tuve justamente de un miembro que acompañaba al señor Moratinos en aquel viaje a Guinea Ecuatorial. Empresas que le concedió Obiang 15 millones de euros para pagar a alguien que me matara. Obiang es darse dinero al que entonces acababa de ser ministro socialista del Partido Socialista, don Miguel Ángel Moratinos. Es brutal, estamos llegando a un nivel. Acabamos de recibir del partido Frente Nacional para la Integridad de Guinea un mensaje muy cariñoso para este programa que voy a poner, pero he de distorsionar la voz porque se juega la vida el que lo hace. Está en Guinea, escuchen. Muy estimado señor mío, en el nombre del pueblo de Guinea Ecuatorial, en el mío propio y en el del partido político de la oposición remanente que represento, vengo a felicitarle por la loable labor que usted está realizando a favor de la liberación de Venezuela y de Guinea Ecuatorial en especial, y en general de los países que hasta el día de hoy están sometidos en el umbral de las dictaduras y corrupciones más crueles que sigue conociendo el mundo. Muy señor mío, hermano y compañero, decirle que el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial siempre ha mantenido que en España se podría encontrar hasta el día de hoy a personas honestas como ya las hubo en el pasado y como lo es vos hoy con el canal Castellón Confidencial. Muchas gracias. Es tremendo, y los sinvergüenzas del gobierno que aún son diputados como Ábalos, Araujo, están ahí, están guardando el dinero ahí, entre otros lugares, no solo ahí, ¿no? No tienen... Sí, en efecto. Sí, en efecto. De hecho, la Guardia Civil lo que está haciendo ahora mismo es intentando ver todas esas cuentas, esa ingente cantidad de cuentas que tenía también Cerdán, Ábalos, todos esta gente, porque claro, es un entramado financiero importante y una gran ingeniería financiera para poder eludir y borrar el rastro que deja el dinero. Siempre decimos que hay que seguir el rastro del dinero, pero claro, sí. En este caso, con ese entramado internacional que ya en su momento Víctor Aldama también aclaró que estaban muchísimos países implicados en este entramado de querer distraer, digamos, ese rastro del dinero, ¿no? Así que muchísimo trabajo que tiene la Guardia Civil por delante para poder encontrar todas esas cuentas, ¿no?
Sin duda. Querido Araujo, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros, y sigo tus canales. Un abrazo muy fuerte, compañero. Como siempre, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Querido Álvaro de Marichalar, abrazos a Panamá, que hay gente maravillosa por ahí. Desde luego no están en la embajada. Un abrazo, amigo. Muchas felicidades otra vez por tu labor. Gracias, compañero. Bueno, y me van a permitir, antes de irnos, a hablar de China, que tengo a una invitada. Me ha llegado algo que no esperaba y me gusta mucho. Quiero que vean esta baliza de señalización. ¿Saben? Esta luz que se pone encima del coche para avisar cuando uno está averiado o se ha quedado en la carretera sin poder poner en marcha el vehículo. Bien. Hasta ahora poníamos el triángulo, ¿se acuerdan? A partir de enero es obligatoria la baliza. Bueno, pues unos amigos me han ofrecido 50 balizas, que las hemos comprado, 50, con el anagrama del programa. Mírenlas, ahí las tienen, con el anagrama del programa, para que cuando, espero que no se quede usted averiado, o con el coche sin poder poner en marcha, pueda ponerla encima del coche, y a lo mejor alguien dice, ¿qué es esto? Y nos ve y se suscribe al canal. Bueno, tengo 50 balizas, no hay más, 50, ni una más ni una menos, homologada por la DGT, diseño muy original, lleva una caja protectora que usted la deja en el maletero y ya puede dar golpes que no le afecta, con luces LED, todo lo que debe ser. Escríbanos al correo poniendo para la baliza y les damos las 50 balizas por muy poquito, por lo que valen en el mercado, y nos ayudan a la financiación del programa. Solo 50. El 1 de enero, si conducen, tendrán que comprar una, pues nos compran la nuestra y nos hacemos todos un favor. Somos confidenciales. Seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, la influencia de China en España, en infraestructuras críticas, es brutal. Desde que está el gobierno de Pedro Sánchez y siempre con la intermediación de los de siempre, es decir, Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, Miguel Ángel Moratinos, José Blanco, siempre son los mismos, esa cuadrilla, han llegado a una red de conexiones en infraestructuras principales de España que pueden hacer con nosotros casi todo, lo que quieran. Provocar un apagón, hacer que caigan las redes de Internet. Si China quiere pulsar el botón, España estaría en una situación especialmente grave. Ha ocurrido en otros países, pero allí les han puesto freno. Por ejemplo, el príncipe Andrés en Reino Unido, que se sabe tenía amigos que le sacaban información e influencias para el gobierno chino. Bueno, saben que estos días el príncipe Andrés se ha
apartado de la Casa Real, ya no tiene nada que ver con ella por esta y por otras cuestiones, como su amistad con Epstein y su mala afición, le llaman afición, que es un vicio, que es estar con menores de edad, que es tremendo. Pero volvamos a China porque la influencia es mucha. Sandra Flores, directora de The Epoch Times España, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, encantada de estar nuevamente en tu programa y de saludar a todos los confidenciales. Bueno, este lobby pro-chino del PSOE, empezando por Zapatero, que es el jefe, está generando miles de millones, ¿no?, para ellos. Bueno, lo cierto es que hay varios grandes nombres del Partido Socialista, pero también tengo que decir que algunos del Partido Popular que se han sumado a esta especie de cruzada para favorecer los intereses de China en España, utilizando las influencias que lógicamente ellos han adquirido a lo largo de los años siendo servidores públicos. Entonces, claro, son consultorías evidentemente con sus facturas por medio y por supuesto se sabe que China paga y paga muy bien. Entiendo. ¿De qué infraestructuras críticas hablamos? Ponme ejemplos. Pues mira, nosotros estamos investigando varias, pero la última que hemos investigado es una empresa estatal china que se llama Costco Shippings, que ha ampliado su control en España a unos extremos realmente preocupantes. Pensemos que es una empresa estatal y que eso lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Aquí hemos señalado muchas veces que en China no existe la propiedad privada, que incluso si una empresa es privada está controlada por el Partido Comunista Chino. Exacto. Pero es que esta es directamente estatal y además está reconocida como tal por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, es decir, una empresa estatal china, que además Estados Unidos la ha categorizado como empresa militar. Bueno, pues esta empresa, a través de otra red de empresas que ha ido comprando en España, controla la plataforma logística de Zaragoza, que es la más grande del sur de Europa. Controla 3 muelles en el puerto de Valencia y controla parte del puerto de Bilbao. Pero es que además controla las conexiones ferroviarias entre estos 3 puntos. Bilbao, el puerto de Bilbao, es la conexión de mercancías con los distintos puertos del norte de Europa. Y Valencia, a su vez, es una conexión fundamental marítima con el mar Mediterráneo. Además, la envergadura de la red es tal que ellos dentro de sus instalaciones y vía autorización de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, todo es perfectamente legal, tienen sus inspecciones, tienen sus aduanas, sus oficinas de la agencia tributaria, es decir, que ellos reciben las mercancías de los puertos de Bilbao y ellos mismos gestionan a través de esas oficinas que hay ahí, todo se gestiona dentro de esa plataforma logística que luego ya la mercancía viaja hacia donde corresponda, bien en Europa, bien hacia el sur. Pero no entiendo eso de que tienen su propia aduana de la agencia tributaria. Digo, serán funcionarios del Estado, aunque el espacio que ocupan les pertenece a ellos. ¿Es eso? Es eso. Lo que pasa es que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo que hace es categorizarlas como un operador confiable, de manera que los controles que hay sobre esa mercancía son menores. Ya, pero el puerto de Valencia y el de Bilbao son de los que incautan más toneladas de drogas, sobre todo cocaína, al año, junto al de Algeciras y Barcelona, ¿no? Exacto. ¿Me estás diciendo que pueden supuestamente introducir esa cocaína con controles más laxos? Lo cierto y lo fijo es que ha sucedido. Evidentemente ha sucedido. Yo tengo aquí datos de que se han incautado 1.100 kilos de cocaína en 2020 en el puerto de Bilbao, 1.397 kilos de cocaína en 2021 y 6.500 kilos en 2024. Y esto es lo que se ha incautado. Bueno.
¿Qué interés puede tener China en meter mano a estas infraestructuras? Es evidente que si ligamos eso al narcotráfico, hay una opción, pero hay que demostrarlo. ¿China está interesado como país en la droga, en el narco? Bueno, en Estados Unidos se sabe que los componentes que se utilizan para fabricar el fentanilo, que es esa droga que está arrasando en Estados Unidos, son de fabricación china y entran por la frontera de México. Y se sabe además, y Estados Unidos tiene muy claro, de que eso además no es, digamos, una actividad narcotraficante con un fin económico de enriquecimiento, sino que se considera como un arma de guerra híbrida. Porque tenemos que tener en cuenta esto, y yo es que en cada intervención lo digo, es que China no es un adversario comercial más que está interesado en hacer dinero, ilegal o ilegalmente, no. China está embarcada en una guerra sin restricciones, una guerra híbrida contra Occidente. Entonces, tú imagínate, si China controla toda la cadena de suministro y transporte de mercancías dentro de un país, como por ejemplo con Costco, si controla, por ejemplo, que el 70% de los inversores solares, de placas solares, son chinos y que ya nos han confirmado de que desde el punto y hora que un inversor solar se conecta a Internet para actualizar su software, desde ese punto y hora es absolutamente susceptible de un ataque, de un ciberataque. Se sabe que China es líder en ciberataques. Entonces tú imagínate si te dejan con la cadena de suministro interrumpida, que te dejan sin luz, sin electricidad en el país, y que además tienen la red de contactos, o por lo menos, digamos, la estructura de una presunta red de contacto de narcotráfico, porque la tienen en Estados Unidos. ¿Por qué no la iban a tener aquí? Tú imagínate lo que China podría hacer. Es tremendo lo que me dices, porque España, desde que está Zapatero y Sánchez, miren, un ejemplo, desde el año 2021, ya con Sánchez en Moncloa, está custodiando millones de documentos de Hacienda, de particulares, pero también de empresas. O sea, lo saben todo. 3.630 terabytes de información fiscal en manos de China, de Huawei, que es el gobierno chino. Es más, y esto me lo mandaba Eva Luengo, una seguidora muy preocupada, en Cataluña se van a encargar de todo. Ahora que tendrán la hacienda pública catalana, se encargan de todo. Les han dado 127 millones para que construyan la red de fibra óptica de todos los servidores públicos y de la próxima hacienda catalana. O sea, lo que pase en Cataluña lo maneja China al 100%. Y luego tengo una larga carta de Lucía, que está muy preocupada porque ella, la familia, trabaja en Ebro Cherry en Barcelona. Dice, se han producido 2 accidentes con resultado de muerte en 5 meses. Los sindicatos no hacen nada, las condiciones de trabajo son de la Edad Media y es una empresa que está pasando está ocurriendo esto en la fábrica de coches Ebro Factory Cherry de Barcelona, empresa de la Alianza Catalano-China. Dice además que la prensa apenas comenta estos trabajadores muertos. ¿Qué poder tiene China hasta para eso, hasta para que sindicatos o la prensa mire a otro lado, Sandra? El poder de China es inmenso. El poder de China es inmenso y el control de China sobre los medios de comunicación occidentales es inmenso. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Realmente ahora es cuando el mundo está despertando al control que tiene China sobre nuestros medios de comunicación, sobre nuestras élites, tanto económicas como políticas. Y precisamente esta semana el asesor comercial Antonio Navarro lo ha dicho, Peter Navarro, perdón, lo ha dicho en Estados Unidos, ha dicho, por fin el mundo está despertando a ver que China realmente no es un rival, es un adversario y es un enemigo que lo que quiere es controlar. Y se ha
y lo ha podido hacer y se ha podido infiltrar durante muchísimos años porque de esto no se hablaba. Aquí no se ha hablado de todo esto hasta hace prácticamente, yo te diría que con esta intensidad, meses. Si se hablaba de algo, se hablaba de lo que yo te siempre he dicho, de la punta del iceberg, por hablar de algo, porque no parezca que no criticamos a China. Pero luego realmente por debajo todo seguía sucediendo y con la cantidad de asociaciones de amistad del pueblo chino, de hermanamiento con el pueblo chino, de hermanamiento con tal ciudad, de un instituto Confucio, de los institutos Panda, todos estos think tanks en los que, por cierto, tiene presencia Zapatero, yo creo que prácticamente en todos estos think tanks que se dedican a vender la narrativa de que la alianza con China y de que el comercio con China es muy importante, de que la alianza comercial con China es fundamental para España, cuando España tiene un déficit comercial crónico y que cada año va a peor con China. Pero es que el Reino Unido también. Es que al final todo esto es una grandísima burbuja que además es totalmente falsa. Bueno. Y esta supuesta fortaleza que tienen estas empresas chinas que nos venden como que son verdaderos gigantes como Huawei, esas empresas son incapaces de competir en un mercado libre competencia. Tecnológicamente yo no digo, han robado mucha tecnología y luego ellos han desarrollado a su vez. Tecnológicamente es verdad que son punteros, pero ellos no serían capaces de competir en un mercado libre sin el dumping fiscal del Partido Comunista Chino, sin trabajar a pérdida, constantemente alimentados y financiados por la maquinaria del claro, ellos están en otra liga. Aquí lo tremendo es que mientras esto ocurre hay un pequeño grupo, les he dado ya los nombres, capitaneado por Zapatero, que se está haciendo rico cediendo el poder del Estado español, que eso es lo grave, porque cuando ellos se vayan o se mueran ya de tanto dinero, aquí quedarán los acuerdos, aquí quedarán esas placas, esos software, esos sistemas que nos tendrán vigilados día y noche. Sandra, seguir investigando y te leo en The Epoch Times España. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por traerme a tu programa, Albert, y un abrazo a todos los confidenciales. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Y muchas gracias porque no paran de mandarme originalidades hechas después de escuchar el programa, como esta viñeta de Creative Commons. Decreto que a partir de ahora la ocupación de las viviendas de banco y las segundas residencias será un derecho fundamental. Ahí están hablando de la vivienda desde el gobierno. La ocupación de las viviendas de alquiler vacacional. El turismofobia empieza en casa ajena. Turismofobia. He ido al banco a por la hipoteca y me han dicho que no. Que con las nuevas leyes prefieren tener el dinero en chistorras que en ladrillos. ¡Qué gran verdad! Prefieren el dinero en chistorras. Bueno, hablando de creaciones originales, este baile me conquista, me lo han mandado muchos de ustedes. Monedero, Zapatero y Pablo Iglesias como obedientes, criadas bailando al ritmo de Maduro. Estoy por invitarles que vengan a la cena del 12 de diciembre a hacer el numerito. Lo harían muy bien. Bueno, y María Jesús Montero, la bruja. No es que Hacienda vaya a recaudar más. Es que de lo que se trata es de que no recaude menos. Porque tampoco hay que maquillarle mucho, para que tenga aspecto de bruja. Se han fijado, Eli, me encanta tu último villancico. De esta, en vez de villancico, una peli de terror podemos sacar. A ver. Escocido tu gobierno, dividido y muriendo. Belén, campanas de Belén, que los jueces toquen tu portal también. Ojalá. Y este gag que me manda Diego de una moneda de 7 euros. ¿Por qué 7?
por 7 votos. ¿No ves? Una moneda. Oh, ven con una moneda de 7 euros. Una moneda de 7 euros. ¿Esto de qué país es? Esto tiene que ser falso, seguro. Le da la vuelta. ¡Hostia! Y Sánchez. Por 7 votos, el culo roto. Madre mía. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Bueno, y los meconios que estarán el 12 de diciembre con nosotros tienen un Hombre y la Tierra con Félix Rodríguez de la Fuente, dedicado a un homínido, Óscar Puente. La especie de homínido Oscarius puentis, también conocida como oscargután, follonero o puto impresentable con traje y corbata, es un ser antropoide que se caracteriza por su tendencia a la confrontación y por su aspecto desagradable. A pesar de ser más feo que un pie sin uñas, el Oscarius puentis tiene un valor científico incalculable. De hecho, es considerado por muchos científicos el eslabón perdido de la evolución humana, la prueba viva más evidente de que el ser humano proviene del mono. Además de ser proclive a mantener encarnizados enfrentamientos con leones, ardillas y otro tipo de seres, la Oscarius puentis es al mismo tiempo tremendamente hábil formando fructíferas alianzas con otras especies. Sin ir más lejos, su conocida y estrecha relación con la Tyrannus anchilus le proporciona al oscargután una cuota de poder desproporcionada para un ser de tan bajo intelecto. A cambio, eso sí, la Oscarius puentis le compensa con protección, servidumbre y hasta con vulgares elogios que pueden llegar a rozar el absurdo. Es el puto amo. Sus deficientes capacidades cognitivas lo convierten en un ser profundamente desconfiado, acomplejado e inflexible a la crítica. Y aunque a priori pueda no parecerlo, su aspecto primitivo, casi de neandertal, contrasta con su gran afición por las redes sociales, espacios donde aparece con frecuencia para confrontar, enfangar y bloquear a sus presas. Así es la Oscarius puentis, una peculiar especie que sorprende por ser tan fea por fuera como por dentro. Qué geniales, más feo que un pie sin uñas. Me ha gustado eso, ¿eh? Recuerden, los meconios con nosotros, 12 de diciembre en Madrid. Vamos, Sergio. 1, 2, 1, 2, 3. Este 12 de diciembre, junto a Albert Castillón, y con sus confidenciales, lo pasaremos cañón. Nos vemos el 12 de diciembre en Madrid, señores. Pasaremos una noche brutalísima. Habrá cenita con todos los confidenciales, con Albert Castillón, y a nosotros, como se nos da bien informar con cancioncitas, pues haremos unas cuantas cancioncitas, una actuación especial de los meconios para todos los confidenciales. Sí. Así que el 12 de diciembre no os lo perdáis, tenéis que venir a la cena que prepara Albert Castillón. No faltéis. Nos vemos allí. Besitos. Gracias, amigos. Ya lo saben, Sergio y Mario van a estar. Espero que ustedes también, todo el que pueda, apúntese albertcastillon7@gmail.com. Nos mandan un correo, les mandamos otro y nos ponemos de acuerdo. Hay que venir guapo, no de smoking. Bueno, si quieres sí, pero guapo, ¿eh? De gala, es una cena de gala. Celebraremos que le queda poco al monstruo, ya verán, háganme caso, que esto se acaba. Amigos, mañana más. Gracias por acompañarme en la trinchera. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.